Muy bien. Hola amigos de Atando Libros, el día de hoy estamos con Héctor Díaz Polanco. Bienvenido a Atando Libros y gracias por el tiempo y el espacio y como siempre al Fondo de Cultura Económica que siempre nos da permiso, chance y nos brinda estos espacios para platicar con sus autores. Bienvenido Héctor Díaz Polanco. Encantado, mucho gusto. Muchas Pues gracias. gracias. Pues escritor, político, consultor sobre temas indígenas de la FAO, asesor de la Comisión Nacional de Autonomía, Managua 1984-1987. Siempre me gusta hablar un poquito del currículum para entender un poco el motivo de por qué estamos hablando de este libro y quiero decir que el gran incendio, la rebelión de Tehuantepec, me sorprendió por la cantidad de documentación. Vamos a empezar con esta charla porque me gusta mucho comentar mi perspectiva desde el lector, pero ahí vamos trazando esta plática. ¿De dónde nace esta inquietud? Que bueno, vemos que es consultor sobre temas indígenas, pero específicamente de hablar de Tehuantepec y de Oaxaca, porque pareciera que todo se origina cambios en el centro y en la parte occidente. Tiene usted toda la razón. Muchas gracias por la invitación. Hay una especie de visión centralista de la historia, de tal manera que lo que ocurre en la periferia parece no existir. Y este es un caso muy evidente de estos. Es una rebelión que ocurre, y es el tema central del libro, muy al sur de, de de la Nueva España, en Oaxaca y en la zona, en la región del Istmo de Tehuantepec, zona multiétnica, lo cual explica el hecho de que, a diferencia de otros movimientos, levantamientos indígenas de otras regiones, este sea un levantamiento multiétnico, pluriétnico, en donde participan zapotecos, guaves, mijes, etcétera. Y además es un movimiento de una gran importancia. En realidad, por varios de mis colegas historiadores, este movimiento, este levantamiento es considerado uno de los más importantes de todo el periodo colonial, de los 3 siglos coloniales, Claro, por su naturaleza y por su impacto. claro, se me hizo muy interesante porque el libro tiene muchísimo contexto, tiene esta parte de apoyo en documentación, pero lo más interesante es que este movimiento inicia en 1660 con las rebeliones, obviamente de estos grupos indígenas en Oaxaca, contra los alcaldes mayores y los corregidores. Y me llama mucho la atención que usted menciona a lo largo del libro que ellos no se querían rebelar contra el régimen, sino contra todas estas autoridades. Ahora sí que querían matar al mensajero, ¿no? En ese sentido, por todas las atrocidades y toda la vulnerabilidad que estos grupos tenían frente al régimen de estas personas que acataban órdenes del monarca, pero aquí hacían su agosto, una serie de corruptelas, de cuestiones, hasta les cobraban por hacer las elecciones. Tema como muy vigente ahorita, ¿no? Sí, así es, todo género de triquiñuelas para evitar que tuvieran sus gobiernos propios, asunto perfectamente vigente. Porque no teniendo gobiernos propios, los gobernadores españoles podían manejarlos a su antojo utilizando personas de la propia comunidad. Incluso hay varios registros en donde se aconseja a los alcaldes mayores que van a gobernar estas zonas que por ningún motivo permitan que haya estas asambleas democráticas de los grupos indígenas para elegir a sus propias autoridades. Pero además, el caso se prestó al análisis porque, por fortuna, dado la importancia que tuvo, se creó en el Archivo General de la Nación una especie de registro especial llamado México 600, por cierto. Y en ese registro se fue acumulando toda la información que venía llegando. Era como una especie de caja en la que, en el Consejo de Indias, todo documento que llegaba de Nueva España o que se generaba en la propia España, eh, se colocaban copias, de tal manera que se hizo un acervo muy completo
sobre el movimiento que fui completando con otras regiones. Pero un caso tan complejo no se puede entender realmente sin recurrir directamente a la documentación de la época, que fue la parte, digamos, más complicada del proceso de análisis, ¿no? Sí, claro. Y aquí en la parte final viene la bibliografía y a mí me sorprendió todos los datos y todo lo que viene en este libro que ahorita vamos a desglosar un poquito para picar la curiosidad, pero Sí. dice ahí que usted se documentó en el Archivo General de Indias y también en el Archivo General de la Nación, entre otros miles. ¿Cuánto fue el proceso de recaudación de toda esta documentación y luego ponerse a escribir? Este libro es el resultado, digamos, de acercamientos sucesivos. No se escribió de una sentada porque elaboré diversas versiones anteriores de carácter parcial. Esta es la primera formulación general, completa, pero había publicado yo antes algunos elementos, por ejemplo, anteriormente un libro colectivo llamado justamente El fuego de la inobediencia, porque el Claro, fuego es un elemento presente en todo el proceso, justo llamado así por los protagonistas, no por claro. el historiador, de tal manera que fui acercándome, digamos, a versiones diferentes, pero hace unos años decidí hacer, digamos, la formulación final, la versión final, que es este libro, que es una visión que incluye, como usted ya lo adelantó, el contexto. Es muy importante el contexto, porque si no entendemos lo que estaba ocurriendo fuera de Nueva España, en Europa, lo que le estaba pasando a la corona estaba en serios aprietos Claro, económicos porque estaba en varios frentes de guerra. sí, Entonces, ese es contexto muy importante para entender el siguiente paso, por qué la corona decide dar el paso de hacer algo tan curioso como empezar a vender los cargos. claro, Vendía los cargos porque necesitaba dinero para las guerras, pero a su claro. vez, en la venta de los cargos tuvo como efecto que los que compraban los cargos hicieran todo lo posible por recuperar su inversión y obtener alguna ganancia. Sí, un Por tanto, beneficio. empezaron a hacer actos verdaderamente terribles en perjuicio de los pueblos indígenas. O sea que hay una cadena que va desde el exterior, desde el contexto mundial, puesto que Ujú. el mundo español en esa época era el centro del mundo occidental, y se va provocando una cadena de efectos que llega hasta esta región remota, como a otras regiones de Nueva España. Pero es allí donde se produce el levantamiento por razones específicas que se explican en el libro, y que dan lugar a un fenómeno increíble que termina convirtiendo a esta región remota de la periferia prácticamente en el centro del mundo, Ujú. porque todo lo que está ocurriendo a escala global se está expresando, digamos, en este lugar como una especie de incendio que empieza a propagarse por la Nueva España, y por eso tan espantados los dirigentes españoles del sistema colonial. Claro, y ahorita retomando lo que dice de incendio, usted menciona, ¿no? Que utilizan esta palabra de fuego e incendio precisamente para relacionar esta parte de rebeliones, porque para ellos era un peligro latente que si empezaba el fuego en una parte, pudiera cundir alrededor de todo el país. Y también me llama la atención, bueno, aquí quiero enseñar que cada parte tiene estas notas de contexto, lo cual para un amante de la historia como yo, me encantó. Y también me va llevando en la cuestión de la investigación como si fuera un relato. Nos presenta por ahí a Juan Torres Castillo, que tiene una visión totalmente de cómo manejar estas rebeliones en Oaxaca contra el virrey duque de Alburquerque, ¿no? Que es todo un personaje y obviamente lo más sorprendente es que en lugar de echarles al ejército en pleno, empiezan a utilizar a la religión. Por eso tiene usted un capítulo ahí en la parte de la mitra y la toga, cómo se utiliza el poder de la religión para tratar de apaciguar a estos rebeldes. Y curiosamente aparecen personajes que para nosotros en Atando Libros ya son algo conocidos. Aparece Juan de Palafox, este obispo de Puebla, que anda metido, pero en todos lados, porque Atando Libros ya lo conocimos en otro libro que se llama
la Cofradía de las Viudas, donde le hizo la guerra a Diego López Pacheco hasta que lo sacó y logró ser virrey. Y usted menciona eso, ¿no? Cómo Palafox empieza a meterse desde Puebla a menear ahí la telaraña de intereses y también por ahí salen otros actores como Juan Francisco Montemayor de Cuenca, que era oidor de la corona y como usted dice, empiezan a tratar de vender ciertos cargos para que saquen un beneficio del parte de la corona y narra usted ahí que Felipe III de Aragón y Cuarto de Castilla dice, pues denle un cargo, ¿no? De virrey de Nuevo León porque se casó con la hija de fulano y entonces este hombre inteligente dice, bueno, ya que me dieron el poder, voy a sacar a estos bucaneros franceses, holandeses, ingleses que nos están haciendo la vida de cuadros. ¿No era más atractivo para usted hacer una novela histórica? Porque tiene todos los elementos, tiene suspenso, intriga, Sí, 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 terror, tiene sí, esta sí, parte política, juego político y intriga. ¿No era sí. más fácil? Pues, quizás para un escritor de la novela, de novelas, un literato habría sido precisamente la forma. Para mí habría sido difícil porque no he practicado esta forma, pero tiene usted toda la razón. Se trata de un hecho histórico increíblemente novelable. Yo diría, incluso así lo dije en Oaxaca, porque me hicieron algunos comentarios en el mismo sentido suyo, de que se puede concebir cinematográficamente el fenómeno. Son como escenas de una película que se va desarrollando, incluso con los personajes centrales de todo drama, que Claro. constituyen, por un lado, el obispo de Oaxaca, que por cierto, como usted lo indica, era un palafoxiano, ¿verdad? Que era defensor de indios, etcétera, muy avanzado para su época. Y por otro lado, Montemayor y Cuenca, que era un hombre extraordinario también. Les digo, era el malo de la película, pero era un hombre fuera de serie. Había estado en la guerra de Flandes, había estado en la conquista de la isla de la Tortuga, había hecho la hazaña increíble de derrotar al ejército que envió Cromwell para apoderarse de América, primero iniciando en las Antillas. De tal manera que llegó como premio, lo enviaron como oidor a la Nueva España, que era, por supuesto, el virreinato más importante. Y grande de Era España también. así es, así es. Y entonces este hombre que llega a la capital, a la Ciudad de México, de repente se encuentra con que hay una rebelión justo en el sur del reino y el virrey finalmente, después de muchas peripecias, el conde de Baño lo envía a reprimir. Y cómo él aprovecha su condición de hombres de letras, conocedor de la historia, era un gran autor, autor de muchos Y libros. 3 libros mencionó usted ahí, ¿no? Sí, sí, era considerado uno de los grandes autores en materia jurídica de todo el mundo en esa época. De tal manera que no era cualquier personaje el que enviaron a reprimir a la rebelión. Y la manera en que él va aproximándose es algo verdaderamente maravilloso. De tal manera que sí, es como un conjunto de escenas cinematográficas que van narrando una historia verdaderamente fascinante ocurrida en aquel siglo XVII en una región aparentemente tan remota como Oaxaca. Claro, y esta trama me llama mucho la atención porque usted nos va brindando estos pequeños motivos de cada uno de estos personajes y sobre todo Montemayor, que logra sacar a los ingleses, holandeses y demás de la isla Tortuga, que era un punto álgido y estratégico para mantener todavía el control español hacia esta parte que era estratégica y el Caribe. Y me parece que todos estaban unidos en el sentido de decir, vamos a apagar las rebeliones, pero resulta que los indígenas se ven más hábiles y empiezan a ejercer este gobierno de usos y costumbres que todavía vemos en muchos pueblos, ¿no? Así es, así es. Sí, sí, es un fenómeno sumamente interesante porque no se trata de una rebelión que es rápidamente ahogada, como ocurría muy frecuentemente Claro. en la época colonial, sino que es una rebelión que no solo se extiende, como ya indiqué, sino que además se prolonga durante un tiempo considerable, relativamente muy largo, un año completo. Estuvo sin saber qué hacer el virrey de Alburquerque,
luego tiene que ser separado del cargo y es el nuevo virrey, el conde de Baños, el que se anima a enviar ya a un encargado de resolver el problema, que se envía justamente a Montemayor y Cuenca, que es este personaje del que hemos venido hablando, héroe de la tortuga, etcétera, etcétera. Entonces, es un proceso extraordinariamente novelable y cinematográfico, en efecto, en la historia del levantamiento de Tehuantepec. Sí, y la verdad es que me sorprendió mucho, me gustó mucho toda la información que nos brinda y la parte ya media, quien diga que los hombres no son chismosos, miente, porque en la parte de los apéndices usted nos brinda una serie de cartas entre esta parte de la iglesia y la parte de los indígenas y la parte también de, pues, personajes políticos, ¿no? ¿Qué tan difícil fue transcribir todo esto? Porque resulta o pudiera parecer que es un español que nos puede ser muy lejano, pero la verdad es que es muy entendible. ¿Hubo algún tratamiento? Sí, por supuesto, estos documentos en realidad prácticamente son ilegibles para un lector contemporáneo. Los documentos fueron paleografiados, es decir, hay especialistas que son capaces de leer estos documentos que para cualquier persona normal no pasa de 2 líneas, no Sí, puede claro. entender de lo que se trata, sobre todo por la grafía, además, que complejiza las cosas. Entonces, toda esta documentación primero fue palografiada y convertida, digamos, en documentos en el castellano contemporáneo. Y allí se indica el procedimiento que se usó, pero respetando estrictamente el sentido de cada documento y tratando de mantener lo fundamental tal y como fue planteado en su época. Pero algunos términos fueron, digamos, modernizados, si se llama en esta tarea paleográfica. De tal manera que los documentos son entendibles. Hay una cosa muy interesante, precisamente, el hecho de que en aquella época, dado los problemas de la comunicación por escrito en cartas o en documentos o en informes, era, digamos, el método normal. Por tanto, quedó registrado de una manera minuciosa todo el proceso. Hay algunos puntos oscuros, pero que se deducen de otras cosas. Por ejemplo, podemos descubrir cosas tan extraordinarias como esta, que este Montemayor y Cuenca, que fue el represor, el hombre culto, universal, gran guerrero, etcétera, un hombre muy brillante, fue tan extraordinariamente acucioso que con la idea muy contemporánea, nos parece, que tienen los grandes pensadores de que en la medida de lo posible el propio protagonista debe escribir la historia. Ujú. Él no solo escribió su versión, sino que versiones que aparecen de otros autores, particularmente de algunos alcaldes mayores, en realidad son libros suyos escritos con su versión de los acontecimientos, bajo la firma de estos alcaldes mayores, que eran, por supuesto, sus subordinados. De tal manera que era un tipo extraordinario. No solo dio su versión, sino que se encargó de que todas las versiones fueran favorables a su punto de vista. Claro, sí, y la verdad es que el libro es una gozada y bueno, obviamente pone ahora sí que en la pantalla grande a Oaxaca como la génesis de esta insatisfacción tanto de los indígenas, que mayormente era lo que ellos estaban luchando por que les liberaran de estas tremendas cargas tributarias, de los repartimientos, de la deformación, obviamente de los modos ya habituales del gobierno, como usted lo menciona, pero también de estos criollos. Es como la génesis, porque usted menciona que esta generación de inconformes, a lo largo y paso de los siglos, tienen este espíritu combativo y que muchos de ellos después se van a involucrar en una guerra de independencia. Así es, hay una cadena, digamos, de consecuencias de este fenómeno. Una de ellas es la de la influencia que tienen sobre las generaciones posteriores. Es decir, estamos, digamos, en la estirpe de los rebeldes que en cada fase histórica van, digamos, haciendo su papel, conduciendo los procesos hasta principio del siglo XIX, en donde finalmente se consigue desarrollar un proceso de independencia que da origen al Estado-Nación mexicano. De tal manera que hay una cadena, un hilo conductor
entre estos diversos protagonistas de la historia. Sin eso no podríamos entender el sentido propio de cada momento. De tal manera que es muy importante tener en cuenta a estos precursores, incluso de la independencia del país. Y después de la independencia, en la etapa más reciente, también manifiestan una vocación particular por cambiar su situación mediante actos, digamos, que podemos calificar de rebeldía. Claro. Y bueno, ya estamos casi llegando al final de esta gran charla. Me encantó poder platicar de este gran libro. Y al final dice, es a partir de esta doble lealtad, la lealtad hacia Dios y hacia el rey, en la cual se reconocen todos los actores sociales implicados directa o indirectamente en el movimiento político de Tehuantepec, que podemos afirmar que no estamos en presencia de una rebelión, sino de un movimiento político que no tiene, por lo tanto, como, ahí se me cortó, como finalidad última la subversión del orden colonial. Es sorprendente y yo como lectora y amante de la historia le pediría que hiciera la novela histórica de este libro. Muy bien. Veremos si no lo hago yo, quien aparezca que pueda hacerlo, incluso la película, porque es Claro, un fenómeno muy cinematográfico. Es claro. maravilloso. Y Estoy muy pues contento. le agradezco enormemente este libro, la verdad es que lo disfruté muchísimo. El gran incendio, la rebelión de Tehuantepec, Héctor Díaz Polanco, mil gracias por estar aquí con nosotros en Atando Libros. Las gracias se las doy yo, muy satisfecho, muy interesante y muy agradable conversación. Muchas gracias. Gracias amigos de Atando Libros, gracias a Héctor y gracias al Fondo de Cultura Económica que nos brinda este espacio para platicar con sus autores. Recuerden que estamos en TikTok, Facebook, Instagram y esta charla la van a poder ver de manera completa en YouTube. Y recuerden, viaja atando libros. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.